Advertencia. Este programa, sus componentes y posibles invitados no tratan de expresar ideas políticas ni religiosas. En este programa solo divulgamos hechos históricos y relatamos leyendas, sin ningún posicionamiento político, ni religioso, ni social. Hace mucho tiempo que se acabó, pero es que hay cosas que nunca se olvidan, por mucho tiempo que pase. Bueno, ya volvemos a la normalidad, ¿no? Pero por poco tiempo. ¿Por poco tiempo? Por poco tiempo. ¿Y eso? ¿y eso? Porque sí que ya no voy a estar la semana que viene. La semana que viene, pero bueno, No. pero es igual, te voy a dar vacaciones. Ah, ¿me vas a dar vacaciones? Como Sí. los chiquillos. Bueno, porque Vamos con el cole. te vamos a sustituir. ¿Otra vez? Otra vez te vamos a sustituir. Gracias a Dios tenemos gente igual de valiosa que tú. Tiene el puesto en el aire, ¿eh? Ya tanta sustitución, yo me mosquearía. Yo estoy mosqueado, Me tienes que presentar los justificantes de todas las faltas, ¿sabes? Estoy- Porque eso hay que justificarlo. Se pone, si no tienes justificante, declaración jurada. Madre mía. Es que eso es Es así. así. La temporada pasada un examen tuve que pasar, ahora... Sí. El que se fue a Sevilla Justificante. perdió su silla, no te digo más. Madre mía. Esto podemos hacerlo. Si ya lo hemos hecho sin ti una vez, lo podemos Muy buenas tardes, señor director. Muy buenas. Muy buenos Rafa. días. Don Joaquín, estamos en No Me Cuentes Historias, el programa de historia de Onda Plana Santa Cruz, 107.4 de la FM. Y bueno, pues un programa más. Este sí que estamos los tres, sí que lo vamos a hacer los tres. Y sí que tenemos los temas habituales. La semana pasada disfrutamos, vamos, como un chiquillo con... Enanos. Me encantó conocer a la abuela Ciro. Ceci. A la abuela Sí, sí, Ceci. Estamos, hay que hacer una suscripción de esas popular para pedir firmas para... La pero rotonda, a ver si rotonda ya. a ver si para agosto tiene la rotonda o oye, una sala en la Casa de la Cultura o Oye, sí. cualquier Bueno, cosa. admitimos pulpo, vale. Cualquier cosa. Está bien. Pero hoy ya volvemos a la normalidad. Tenemos el programa número 108. 108, que también tiene mala rima, como el Sí. 105, Sí. pero no es Pero eso. vamos a pasar de la rima. Y hoy- Huyamos de la rima fácil. ¿Tiene título? Por supuesto, como todos. Con un tal Powell, Francisco Montaño y con grandes pinturas terminamos el año. Ahí está. Anda. Porque aunque no sea el último del año, casi, porque como te he dicho que nos vamos a dar vacaciones, No voy a estar al final yo. ¿no vas a estar? Pues mejor. Pero tu espíritu seguirá aquí Seguirá, entre nosotros. Ponemos ahí un Luego botellín. os hago una llamada. Vale. No es eso. necesario, vamos. No hace falta que nos Yo también te estropeen. quiero, Juan. Venga. Bueno, y la semana pasada al final desvelamos un poquito casi todo lo que íbamos a hablar hoy, porque tú hablaste de los Boy Scouts, ¿no? Bueno, Sí, en de este Robert, caso... Robert Baden-Powell, Ujú. que fue el fundador de los Boy Scouts. Ujú. Pero me salió la idea, escuchando lo del desastre de Anual, Ujú. de cómo este Baden-Powell pues aguantó con su ingenio el sitio, le sitiaron la ciudad y aguantó el sitio con 700 personas, No con sabía 700 soldados. Y por eso me vino, aunque sí, es el fundador de los Boy Scouts. Vale, muy bien. Yo ya os adelanté que íbamos a hablar de pintura, los 13 cuadros que hay que ver por lo menos una vez en la vida, sí o sí, en España. Que los he elegido ayudado por un artículo, que ahora os diré cuál es, pero que vamos a contar una pequeña historia de cada uno de ellos y de algunas una pequeña historia un poquito más amplia, ayudados por un amigo y colaborador nuestro ya. Y don Joaquín, usted me Pues, dijo, me dejó en la intriga. Sí, os dije solamente dos palabras, Francisco Montaño. Ujú. A ver, vosotros estamos viendo muchas imágenes del volcán de La Palma. Sí. De la gente que está allí, de los científicos que van y miden la temperatura, que parece que están en Marte con esos... Sí. con Los trajes con esos ignífugos. trajes, exactamente. Este que lo hizo a pelo. Pues ponte, siglo XVI, 3 españolitos que se tiran para arriba. Volcán Popocatépetl, allá en México. En México. Es que nos hace falta azufre. Tiramos para arriba, subimos al volcán, le colgamos cabeza abajo, atado de una cuerda y empieza a sacar azufre el chaval para hacer pólvora. En eso se viene a resumir el programa. Bueno, va. Esto lo hizo Francisco Montaño. Anda ya.
Qué máquina. Deseando estoy que llegue la parte esa. Si es poco más, ¿eh? Ya que se ha hecho el programa. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. Tenemos por fin, de nuevo, otra vez, Perla Negra. Exactamente. Perla Negra. Y se llama, me ha dicho, es que es un nombre inglés y lo sé. Robert Baden-Powell. Baden-Powell. No, Power es poder, Powell no. Eso es un apellido. Acabados en 2 L's. Robertito Baden-Powell. ¿Te pongo la música de la Perla Negra? Venga, vámonos. Venga. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my... Si observas a los niños cuando son pequeños, en sus varios quehaceres diarios, pues puedes adivinar probablemente en lo que se pueden convertir cuando sean mayores. Nuestro protagonista de hoy es un claro ejemplo. En su época escolar se divertía mucho en el bosque, anotando las sendas, observando el entorno y evitando que sus maestros en sus travesuras en el colegio pues le descubrieran, siendo muy sigiloso. Sigiloso. ¿Qué he dicho? Sigilioso. Esto es para meterlo otra vez. Sí, ya está apuntado, ¿no? te lo voy a coger. Robert Stephenson Smith Baden-Powell nacería en Londres el 22 de febrero de 1857. Fue hijo de un reverendo doctorado en filosofía y profesor en la Universidad de Oxford, y de una hija de un reconocido colonizador británico. Robert tendría 10 hermanos y 2 hermanas. Él fue el antepenúltimo en nacer, y es que antes, pues, era así, se tenía mucha descendencia porque era más que probable que falleciera algunos o incluso todos por culpa de las enfermedades y variables. En este caso, 3 de sus hermanos morirían siendo estos muy pequeños y antes de que naciera nuestro protagonista. También fallecería su padre cuando nuestro pequeño Robert contaba tan solo con 3 años y dejaba así una viuda con muchos hijos y una situación económica muy difícil. Así que la imaginación y la naturaleza fueron los mejores juguetes de nuestra Perla Negra. Académicamente hay que decir que Robert Baden-Powell pues no era un buen estudiante, no mostraba ningún interés por ninguna de las materias que estudiaba, salvo en dibujo. En dibujo sí que era bueno. En dibujo y en mostrar una curiosidad extrema por todo lo que le rodeaba, por todo su entorno. Y como os podéis imaginar, pues los maestros no daban ni un duro por él, pero al igual que le pasaría a Winston Churchill, al cual ya le dedicamos una Perla Negra, el ejército sacaría de Baden-Powell lo mejor. En 1876, con 19 años, consigue entrar en el ejército británico y lo hace como subteniente. Objetivo, la India. Pertenecería al 13º Regimiento de Húsares. Y allí, pues le daría mucha importancia a los exploradores, a los scouts. Y empezó a adiestrar a sus soldados en esta materia. El joven oficial comenzaría a poner en práctica todos aquellos conocimientos que adquirió mientras jugaba en la campiña inglesa, mientras se escondía de los maestros. Y aquí, en esta etapa, es donde acuñaría uno de sus lemas que le acompañaría el resto de su vida. Siempre listos.
Y es que es lo que pretendía, el estar siempre en alerta, siempre preparado, conociendo el terreno en donde se encontraba, la gente del lugar, los recursos naturales con los que podía contar. Estar siempre listo. Y Robert Baden iba ascendiendo en el mando militar. Aparte de la India, también fue destinado a Afganistán y África del Sur. Y aquí combatiría contra los Asanti, los Matabeles, los Zulúes y contra los Boers, que los Boers no eran una tribu nativa. Los Boers fueron granjeros blancos de origen holandés-alemán que se asentaron en 1830 y 1840 en un territorio despoblado por la migración de nativos. Y el Imperio Británico pues iba creciendo y estos consolidaron su poder en la mayoría de las colonias de Sudáfrica. Y claro, los Boers pues no lo aceptaron y en diciembre de 1880 comenzaba la primera guerra de los Boers. Tras 3 meses de conflicto se alcanza un acuerdo entre británicos y Boers, que dura hasta octubre de 1899, fecha en la que se rompe y comienza la Segunda Guerra de los Boers. En esta contienda es cuando nacen los campos de concentración, una creación de los ingleses que acabaría con el 13,5% de la población Boer. Iniciado el conflicto, pues los Boers toman la iniciativa y consiguen sitiar varias ciudades, entre ellas Mafeking, que estaba defendida por el teniente coronel Robert Baden-Powell. Mafeking tenía aquí en estos momentos 7.500 africanos y 1.350 británicos. Powell organiza la defensa con solo 700 soldados profesionales, a los que se le unen 300 voluntarios y 700 nativos. Como arsenal cuenta con 4 pequeños cañones y 7 ametralladoras. Los sitiadores, los Boers, eran 8.000 hombres, armados hasta los dientes. Con estos números, pues te preguntas el por qué no asaltaron los Boers la ciudad. Y la respuesta es sencilla: por el ingenio de nuestro protagonista. Tres meses antes del sitio, Powell hizo creer a todo el mundo que la zona estaba plagada de minas. Sembró los campos circundantes a Mafeking con latas de arena, haciendo explosionar, mientras enterraba las latas, algún que otro cartucho de dinamita, pues para que todo el mundo viera el riesgo que corrían si atravesaban esa zona. Y ya en el sitio, cuando Mafeking estaba sitiado, pues ordenó que los 4 cañones que tenían, esos pequeños, se movieran constantemente disparando lo que pudieran, para que el enemigo entendiera que había muchas más piezas de artillería que en realidad tenían. Hizo sonar, porque no había munición, hasta un cañón que tenían del 1700 y pico, que por lo menos metía mucho ruido. Fabricó muñecos y los puso en trincheras y puntos defensivos para hacer también entender a los Boers que había mucha tropa. Nuestra perla negra entendía que un ataque durante la noche pues podía haber tenido pues un éxito más que probable, así que durante la noche utilizaba un megáfono para que los Boers lo oyeran bien, dando órdenes a sus soldados de que tuvieran las bayonetas caladas.
Lo que conseguía con esto es que los sitiadores no pudieran descansar, estuvieran nerviosos y en tensión. También durante la noche, y para evitar pues, un ataque nocturno, usó reflectores. Pero es que solamente tenía uno, el cual fabricó con una lata de galletas y una potente lámpara dentro. Así que igual que hacía con los cañones, hizo con los reflectores. Tras utilizarlo en una torre, pues rápidamente iban a la otra, rápidamente a la otra. Du hast mich. Du hast. Pero una de las cosas más importantes que no descuidó fue la comunicación. ¿Pero cómo hacerlo? Porque necesitaba a todos sus soldados para poder repeler los ataques. Pues reunió un cuerpo de cadetes. Niños de entre 10 y 16 años a los cuales uniformó y les insufló tanto optimismo, tanto cariño y tanta motivación que fueron los mejores centinelas y sobre todo los mejores enlaces de comunicación. Estos chicos fueron vitales para la defensa de Mafeking y fueron el germen de los primeros Boy Scout. El sitio de Mafeking durarían 217 días y fueron 217 días en los que Powell pues sufrió bajas, unas 212 fallecidos y 600 heridos, pero que podrían haber sido más si Robert Baden-Powell no hubiera usado el ingenio para aguantar la ciudad. Cuando Powell volvió a Inglaterra, lo haría como héroe, siendo ascendido a mayor general. Y en 1910, pues decide retirarse del ejército y dedicarse por completo a ese movimiento que había creado 2 años antes y que había ideado en el sitio de Mafeking con esos cadetes que hicieron de enlaces, los Boy Scouts. Y tuvo varios galardones, ya no en Inglaterra, sino también internacional, como el que se le dimos aquí, en España. Le dimos la Gran Cruz de Alfonso XII. Los últimos años de su vida los pasaría en Kenia, donde moriría el 8 de enero de 1941, acompañado de su mujer e hijos, y enterrado, acompañado a su tumba por sus Boy Scouts y unos cuantos militares. Y como buen personaje, y ya no como héroe de Mafeking, sino como jefe de los Boy Scouts, plasma sus ideas en estos chicos y chicas de todo el mundo. Y estas ideas se convierten en citas, como por ejemplo: deja el mundo mejor que cuando viniste. Ved siempre el lado bueno de las cosas y no el malo. Es importante ser bueno, pero más importante es hacer el bien. Y hay más, pero yo he escogido estas dos. Y se las quiero dedicar a mi amiga Conchi, porque se reflejaba mucho en estas dos citas. Una de ellas es: de la vida hay que aprender y de la muerte no hay que temer. Y una sonrisa es la llave secreta que abre muchos corazones. There ain't no grave can hold my... Lo último me ha gustado mucho, diré. Último llega la patatita. Espérate un rato ahí sin hablar, que ahora mismo no puedes. Era Está un bicho muy bien. Muy bien, este Sí. bicho... Me ha gustado la moral, la imaginación
con la que afrontó un sitio a todas luces que las iban a pasar canutas, cuanto 8.000 Boers armados hasta los dientes, Sí. pues eso, que no pasaron porque se creían que había un campo de minas y no había campo de minas alguno. Hay que tener mucha inteligencia natural para, en momentos como esos, ostras, es donde se ven a los grandes líderes y a la gente con valía. Chapó. Eso a pesar de ser inglés, ¿verdad? Sí, yo iba con los Boers, naturalmente, en esa guerra, no lo puedo Es negar. que aquí tenemos la parte Contraria, digámoslo así. la parte menos amigable. Pero Bueno, sí. aquí os he comentado que aquí nacen los campos de Ahí concentración. está, te he visto ágil. El 13,5% de los Boers es mucho cuando era tan poca población de Boers. Entonces es remarcable eso. Sí. El 13,5% y sobre todo a los niños y las mataban de hambre. Los encerraban en el campo de Más concentración. duro todavía. Sí, O sea, ni siquiera le daban una muerte digna. Decir, pues, No. salvando la distancia, es un tiro en la cabeza, es más Sí, digno No, muertos que de hambre. He dejar visto morir. una fotografía Para que de una veamos niña. que el Imperio Británico no era racista, odiaba a todos por igual. Le daba igual que le da igual las tribus negro es blanco que el negras, único- exactamente, que los blancos Boers. Le daba lo mismo. Oye, mira, ya que estamos, Joaquín, a ver, te voy preguntando y me vas contestando. Mande. Vale, en streaming, En streaming, en el Onda en Plana, internet, Santa Cruz. Onda Plana Santa Cruz 107.4. La has dejado descolocado. Sí, no, pero totalmente. es que vamos a repasar ahora las redes sociales y hoy le hago el Qué examen. nervios, qué Hoy viene nervios. de Vale. maestro y viene Sí, a ti. totalmente. Voy a cuadrarme Venga, un ahí, poco ahí, aquí A en la ver, mesa. En Facebook, En Facebook, no me cuentes historias. no me cuentes historia, vale, hasta ahí vamos bien. En YouTube, En YouTube también no me cuentes historias. también, ahí le ponemos las mismas cosillas, pero con a fotos. Sí, con Santos. Básicamente con Santos. En Spotify, En Spotify también no me cuentes historias, son Vale, fáciles. vale, Rafa, vale. son fáciles. En Twitter. En Twitter, @no me cuentes onda. No me cuentes ondas, es el único que cambia un poquito. Sí, el único y que vale. la joya de la corona, iBooks, ¿dónde nos iBooks hay dos. Dos. No me cuentes historias, donde escuchas el programa completo, los 108 programas que vamos a subir esta tarde seguramente, y los 40 y tantos o 50 y pocos, no recuerdo ahora mismo Estamos bien, cerca de los 50 ya. del segundo canal, No me cuentes biografías, que nació un poquito después y por eso va un poquito más atrasadillo, Sí, pero sí. que también subimos uno cada semana. Y que también tiene su aceptación. Bien, más Claro aprobado. que sí. Más Uf, aprobado. uf, qué nervios. Ya está. Los exámenes sorpresa. Bueno, pues nada, pues si queréis, ¿os gusta la pintura? Sí. Habéis Venga. estado en el Prado, claro. Sí. En, Sí. en el Tengo que Guggenheim. volver. No, en el Guggenheim, no, en el Lázaro Galdeano, No. en Sí. Reina Sofía. Sí. Os voy a dar un recorrido por los mejores museos españoles porque os voy a enseñar unas cuantas Ese obras de Lázaro arte. Galdiano es una joyita escondida Sí. de Madrid que es una pasada, Ujú. pero una auténtica pasada. Además y que incluso muy poco conocido. algunas personas pueden ir gratis. ¿Sí? Sí, porque si perteneces a una... Ah, pero- No, si perteneces a una aseguradora, no voy a hacer publicidad porque no puedo decir Juan Rucci trajes a medida ni nada de eso. Pero si eres de una aseguradora, te dan entradas gratis para el Lázaro Galdeano, para el Reina Sofía, porque tiene una... sí. Yo soy de esas sí, aseguradoras. y yo- ¿Ah, sí? Me acuerdo, Sí, sí. luego ya te lo decimos si quieres, pero Hombre, vamos, claro. que hay más... también puedes ir pagando, que no Y lo pasa mismo nada por eres tú pagar en un y- museo. No, soy yo. Exactamente. ¿Sabes? Así que os voy a contar, si queréis, un poquito de los cuadros que hay que ver en España sí o sí, y luego me contáis, porque os voy a contar también historias, ¿vale? Venga, vale. Muy bien, mola. Pues venga, pues vamos con, a ver dónde tengo yo la música, esto de que queréis que os cuente, ¿vale? Venga. Va para adentro. Bueno, como os he dicho, 13 cuadros en España que hay que ver una vez en la vida. Yo voy a ponerme aquí para ir viéndolo. Para ir viéndolo, sí. Luego ya, a lo mejor en iVoox no se pueden ver, pero vamos, como las referencias que vamos a dar, pues seguro que enseguida se encuentran, porque además son todos evidentemente muy famosos. El primero, búscate el fusilamiento de Torrijos, si se lo has visto en Hombre, directo. sí, hombre. No me acuerdo de verle, pero sí. Es que además que es inmenso. Vamos a ver, el fusilamiento de Torrijos y sus compañeros en las playas de Málaga, que es así como se llama, es una obra de Antonio Gisbert Pérez y está pintada en óleo sobre lienzo con unas medidas de, fíjate, casi 4 metros por 6. 4 metros de alto por Casi 6 de nada. ancho, o sea que es
Y bueno, pues que el cuadro está datado en 1887, entre 1887 y 1888, y está en el Prado. ¿Qué se ve en la historia? Pues se ve un fusilamiento. Y es que corrían muy malos tiempos para los liberales a principios del siglo XIX, porque estaba allí Felipe VII, por Dios, Fernando VII, el rey felón, estaba allí, pues eso, en contra de todos los movimientos liberales que había, y pues a Torrijos y a sus compañeros les montaron una emboscada para fusilarlo. El cuadro se pintó medio siglo después de ¿Torrijos quién es? el que está aquí en primer plano con una especie de brazalete en el brazo, o dos brazaletes, Sí, exactamente. está en la taza, Exactamente. del abrigo largo marrón. Exactamente. Bueno, pues el cuadro se pinta 50 años después. Lo que cuenta en el cuadro, pues eso, que José María Torrijos, que era un general liberal, y sus compañeros fueron fusilados en las playas de Málaga en teoría acusados por traición a la corona. Pues nada, Gisbert presentó este cuadro porque se celebraba el 70 aniversario del Museo del Prado. Le encargaron un cuadro, hizo esto. Cuando lo pintó estaban muy recientes las guerras carlistas, y este cuadro pues impresionó muchísimo. Entonces enseguida la obra se transformó en un símbolo, igual que los protagonistas. Es un cuadro que hay que ver sí o sí. Vamos con el segundo, que seguro que también lo conoces porque es mundialmente famoso. Es un óleo sobre lienzo de 7 metros de largo que se pintó en 1937 en París. Es el Guernica de Picasso. Ese sí lo he visto yo. El Guernica de Picasso, una de las obras más importantes del siglo XX. Representa el bombardeo de la ciudad de Guernica por parte de la Legión Cóndor y los italianos el 26 de abril de 1937. Tiene una historia bastante curiosa, porque es que a Picasso le encargaron un cuadro para la exposición universal que organizaban los partidos comunistas, y no sabía muy bien qué pintar. Pues justo cuando le encargaron eso, ocurrió este hecho, el bombardeo de Guernica, y entonces se le ocurrió pintar eso. Luego hay una historia detrás del cuadro que no vamos a contar ahora, pero que es muy curiosa, porque para recuperarlo España tuvo que demostrar que el cuadro se había apagado, etcétera, etcétera. Me voy a remitir aquí a un poquito entre verdad y mentira a lo que cuentan en un capítulo del Ministerio del Tiempo, que está muy curioso sobre esta época, y en el que hacen que no aparece el recibo del cuadro pagado por Picasso, y que bueno, que no se puede recuperar, pero sí. Y bueno, pues nada, pues este hecho que se produjo el 26 de abril de 1937 fue, pues eso, otro cuadro que llama muchísimo la atención. Ahora mismo, cuando volvió a España, lo instalaron en el Casón del Buen Retiro, que fue el primer sitio. Ahora está en el Reina Sofía. Así que hay que ir también, si hemos ido al Prado, al Reina Sofía. No sé dónde fui. Yo fui cuando en séptimo o en octavo. Irías al Casón del Buen Retiro, que es un anexo que hay en el Paseo del Prado, en el Museo del Prado, y ahora, bueno, luego después lo trasladaron, y ahora actualmente está en el Reina Sofía. Así que ese es el segundo. Bueno, como ves, vamos con los grandes, y otro de los grandes es Francisco de Goya. Francisco de Goya pinta un cuadro en 1814, que está también en el Museo del Prado. De momento nos estamos moviendo en Madrid, que es, seguro que tú lo conoces como los fusilamientos del 2 de mayo, ¿verdad? Así, que es el 3. Que no fueron el 2 de mayo, efectivamente, fueron el 3 de mayo. Y es que esto, porque como fueron de la noche del 2 al 3 de mayo, realmente no fueron el 2 de mayo. Tienen 3 títulos. Este cuadro tiene Los fusilamientos de la montaña del Príncipe Pío, el 3 de mayo de 1808 en Madrid, y los fusilamientos del 3 de mayo. Así que que también pues recupera unas escenas pues muy críticas de la historia española, los fusilamientos por parte de los franceses de los madrileños levantados. El escenario es donde está el templo de Boer, ¿no? Exactamente. Para que los oyentes la montaña del Príncipe Pío, en la estación del Príncipe Pío, pues para allí, en aquella zona, allí fueron, y Goya lo representó allí. Ese era nuestro tercer cuadro, un Goya que está también en el Museo del Prado. Bueno, otro de nuestros artistas más famosos, un cuadro de los más famosos de este valenciano, que era en 1909, es Paseo a orillas del mar. Y si hablamos de orillas del mar y de paseo y de un valenciano famoso, es lógicamente Sorolla. Este cuadro, que se llama así, Paseo a orillas del mar, se conserva en el Museo Sorolla en Madrid. Y es que Sorolla, a pesar de que ya era muy famoso en Estados Unidos, en Nueva York, pues volvía todos los años a pintar las playas de Valencia. En este caso se representa a Clotilde y María, su mujer y su hija mayor.
Están con vestidos blancos, paseando a la orilla del mar. ¿De Sorolla? De Sorolla, sí. Y es un cuadro muy elegante. De hecho, es tan elegante y tan famoso que cuando tú ves las campañas que hacen del verano, del Corte Inglés y de no sé qué, no sé cuánto, a que te acuerdas de los cuadros de Sorolla, es que los repiten de y... blanco, Sí, los copian descaradamente una y otra vez las ¿Y aquí revistas. salió lo de la vestimenta ibicenca, de esta de oro? No, la vestimenta ibicenca es un poquito cuestión más mediterránea. El color mediterráneo es el blanco, pues, desde Corfú hasta hasta Ibiza. El blanco es lo que predomina en las casas y las fachadas, pero es que el blanco también es el blanco mediterráneo de Valencia, y la ropa en este caso, y según la pinta Sorolla, pues es una maravilla. Así que el cuarto, un Sorolla. Bueno, y como hemos dicho que íbamos a ir pasando de un museo a otro, no todos del mismo museo, y como hay que hacer también un poco de recorrido por todos los sitios, nos vamos a ir ahora al Thyssen-Bornemisza. En este caso vamos a ir a ver un Degas. Degas era pintor francés, en la escuela impresionista, y en el Thyssen-Bornemisza hay uno que se terminó en 1879 que se llama Bailarina basculando. Sabes que los impresionistas no pintaban la realidad tal cual, sino que parece que es un instante, está hecho con puntitos, de manera que parece que lo que está pasando no está terminado. Entonces, esta bailarina basculando capta como nadie las sensaciones de movimiento de las bailarinas. Es un cuadro que está hecho en pastel y gouache. Y bueno, pues esto en el Thyssen, que también merece una visita al Thyssen, porque tiene una exposición. Cuadro, ¿eh? Sí. Y además eso, que da la impresión... Tú fíjate que es un cuadro que no está terminado, que no está definido, que no hay trazos precisos, pero sin embargo da sensación de movimiento. Sí. Bailarina basculando de Degas. Bueno, y como hemos hablado antes de Picasso, pero no hemos hablado del cubismo, aunque el Guernica tiene también pues eso, rasgos cubistas, ¿sí? Pero uno de los grandes maestros del cubismo, aparte de Picasso, es Juan Gris, que se llamaba en realidad José Victoriano González Pérez. Juan Gris finalizó un poquito antes de morirse, en 1926, un cuadro que se llamaba La mesa del músico. Es un cuadro, porque él amaba mucho pues la música, tenía una afición enorme por la música, donde representa una guitarra, las artes escénicas en general, y hay una mesa con una guitarra, y hay la sensación cubista, la imagen cubista es muy impresionante, y es un cuadro que está también en el Reina Sofía. Te digo otra vez que lo estás buscando, La mesa del músico de Juan Gris, ¿vale? Este género no lo has dominado. Pues hay que darse una vuelta por el Reina Sofía. Y mira, ya que suena esta música, el séptimo, nos vamos a ir a otro que también está en el Museo del Prado. El pintor favorito de Felipe IV, aunque Velázquez era el pintor de cámara, pero el favorito de Felipe IV era Rubens. Y de Rubens, claro, el barroco, el óleo fundamental, Las Tres Gracias. Las Tres Gracias es el cuadro por excelencia de Rubens, que están muy distantes ese arquetipo de mujer de la época de Felipe IV con lo que tenemos en la actualidad, pero que sin embargo, pues eso, era lo más bonito que se podía ver en mujeres en la época. Este barroco alemán es tan bueno que el propio Velázquez, como ahora os contaré, admiraba a Rubens. Así que bueno, el séptimo, Las Tres Gracias de Rubens. Vamos a hacer un poco de patria, ¿vale? ¿De qué provincia somos, Juanito? De Toledo. De Toledo. Y en Toledo... El Greco. El Greco. Y por antonomasia el Greco, si vas a Santo Tomé, hay que ir a ver el entierro del conde Orgaz. Ahí está, el entierro del conde Orgaz. Según la tradición, San Esteban y San Agustín bajaron del cielo para enterrar personalmente a Gonzalo Ruiz de Toledo, señor de la villa de Orgaz. Este cuadro, que está todavía allí, en esa iglesia, es uno de los más representativos de este gran pintor, que aunque nacido allá en las tierras griegas, pues forma parte de la idiosincrasia de Toledo. Toledo no sería nada sin el Greco, y el Greco no se entendería sin la ciudad de Toledo. Entonces hay que ir a la iglesia de Santo Tomé de Toledo a ver el entierro del conde Orgaz.
Y en el 9 había que meter un Dalí, porque Dalí era un genio. Entonces, pues los relojes estos que que están chuchurríos y tantas cosas son de Dalí, el surrealismo. El Cristo de Dalí le tenía yo... Como un puesto en tu cabecera de la cama, o sea, cosas. Visto desde la posición de Dios. Entonces se ve a Cristo crucificado, pero desde arriba. Desde arriba, claro. En este caso, pues mira, yo he elegido porque en el artículo estaba y además me parece mucho además el título me parece gracioso, se llama Autorretrato blando con bacon frito. Soft Shell Portrait with Grilled Bacon de Dalí. ¿Por qué he elegido esto? Pues primero porque está en el Museo de Dalí, que está en Figueres, en Girona. Y segundo porque también describe un poco cuál era la visión del mundo de Dalí, este surrealismo, mezclar cosas cotidianas con cosas oníricas, cosas de sueños. Entonces aparece ahí, lo que sí que es su cara, es un autorretrato, si tú lo ves, lo identificas, pero realmente es un trozo panceta. Así que ese autorretrato blando con bacon frito. Y bueno, volvemos otra vez a Goya, Francisco de Goya. ¿Pero por qué lo traigo otra vez? Pues porque hay que ir a otro sitio también a verlo, a otra joya de la corona de la pintura en España, que es la Fundación Lázaro Galdiano. En la Fundación Lázaro Galdiano tienen una colección de cuadros impresionante, tienen de todos los tipos porque Lázaro Galdiano invirtió su tiempo, su dinero y su fortuna en esta colección particular. Y en concreto, pues por ejemplo, de Goya, uno de los que podemos encontrar es uno que se llama El Aquelarre. En el Aquelarre pues se ve a un grupo de mujeres que está con el macho cabrío en el centro y bueno, pues es una de las formas que toma el demonio para aparecerse. Así que, si queréis ver una gran obra en la Fundación Lázaro Galdiano, El Aquelarre de Goya. Bueno, y vamos con los tres últimos. De estos me voy a detener un poquito más, porque tienen detalles que son muy curiosos. Dos de estas historias que os voy a contar hoy nos las ha cedido nuestro amigo Jean-Olivier Díez, Saiz, que digo yo Díez y no es Díez, es Saiz, francés o hispano-francés, que sabe mucho y que vamos a intentar también a que algún día aparezca por aquí, porque son detalles muy curiosos de estas obras. Voy a empezar por, que también lo habrás visto, el Jardín de las Delicias del Bosco, que está en el Prado. El Jardín de las Delicias es un tríptico, que es como la trilogía, pero en cuadro. Es decir, es un cuadro que tiene tres partes, una parte central y dos partes laterales, que lo pintó el Bosco en 1505, ya ha llovido desde entonces. Es una tabla central de unos 2 metros por 2 y luego dos laterales de 2 metros por 1, ¿vale? Están en madera, están pintadas en madera y además se pueden cerrar, es decir, para transportarlo una pieza se mueve sobre la otra y se pueden cerrar. Yo lo visité, creo que ahora lo han movido de sitio, pero en el sitio donde estaba ubicado se podía apreciar muy cerquita, y es que tiene una historia muy curiosa. Veréis, nos cuenta Jean-Olivier que en el panel derecho del cuadro que está del Jardín de las Delicias, que está dedicado al infierno, se puede observar una criatura azul, un pequeño bicho con cabeza de pájaro que está encaravado en una silla muy alta y que por abajo, por el culo, pues está soltando cuerpos porque se está comiendo a un ser humano y al mismo tiempo lo está defecando a un pozo sin fondo. Bueno, pues esta figura, fijaros lo que son las cosas, hace referencia a la visión de Tondal, que es un manuscrito escrito por un monje, el monje Marcus, en 1149 y que fue ilustrado por Simón Marmion en 1470. Es una obra que se tradujo 43 veces desde el latín en 15 idiomas distintos y fue un relato muy popular del siglo XV entre los pueblos germánicos, con 10 traducciones también al alemán, 11 al francés, 4 al holandés. Es decir, este relato era muy conocido. Cuenta la historia que Tondal, que era un noble, un caballero irlandés, se le pega un patatús, cae en coma, se ha comido un guisado muy gordo, ha pegado un banquete de 3 pares y cae en coma. Entonces, estando en coma, se le aparece un ángel y tiene una visión del más allá. Describe sucesivamente el purgatorio, el infierno y el paraíso. Y como resultado de la experiencia, Tondal se transforma
espiritualmente y promete llevar una vida más piadosa. Es decir, ve todo lo que pasa allí y dice, uy, esto es muy malo, quita, vamos a ir por otro camino, por el camino más espiritual, porque si no vamos a acabar mal. Sin duda, el Bosco conocía el libro. Es una miniatura de este manuscrito, lo que está dibujado, lo que representa ahí el Bosco, esa bestia, ese monstruo con cabeza de pájaro, que además el pájaro, pues resulta que es el ángel que muestra el alma tondal, la bestia que tortura a los hombres y mujeres culpables de lujuria, y la lujuria es Asmodeo, quien adora el adulterio y la fornicación. Asmodeo es el superintendente, digamos, del inframundo, el jefe, y de las casas de juego. Según algunas versiones, Asmodeo es la serpiente que sedujo a Eva, y aparece siempre como un demonio con alas o con un murciélago. Bueno, pues este pájaro, fíjate lo que son las cosas, ha sido identificado, y es un pájaro que se llama, que parece un dragón, es el chotacabras. Es un pájaro que también se llama zumaya o atajacaminos en O sea, que el chupacabras es un pájaro. Chotacabras. El chotapájaro. Chotacabras. Chotacabras. Es un ¿Cuánto animal hay aquí? Vale. Es que tiene una historia, vamos a ver. En francés se llama engoulevent, que eso significa el que se traga el viento. ¿Por qué? Porque tiene una forma de cazar muy característica. Él va volando, abre la boca, los mofletes, digamos que los tiene muy flexibles, y cuando abre el pico se le abre pues como 3 o 4 centímetros, con lo cual va cazando ahí todas las mariposas, mosquitos, todo lo que sea, entonces se traga el viento. Y había una leyenda entre los campesinos en el pasado que decía que el chotacabras, era el pájaro del crepúsculo, pues penetraba en los establos al caer la noche para chupar la ubre de las bestias. Por eso también se le conocía con caprimulgus en latín, o chupador de cabra, que es el mito que se encuentra en los primeros naturalistas, fíjate, desde Aristóteles o Plinio. En realidad, pues bueno, pues el pájaro se mete entre las cabras no para chuparle la sangre a las cabras, sino para comerse los bichos que hay alrededor de ellas. Así que esa era la historia que tiene escondida ni más ni menos que el Jardín de las Delicias. Pero ¿y en el centro? Que se ve ahí... ¿En el centro? En el centro del cuadro se ve ahí mucha lujuria, hay mucho... Sí, eso ya es otra cosa, eso ya te lo cuento otro día. Ah, vale. Bueno, respecto a Las Meninas. ¿Te suenan Las Meninas? Es una obra maravillosa. Velázquez consigue Las Meninas pintar el aire, pintar el ambiente. Es una maravilla. Que por cierto, ahora Madrid ha vuelto a poner las meninas por las calles. Hay sí, varias meninas. Las esculturas, Sí. digamos, sí. Es que ya también se han convertido en un símbolo de Madrid, las meninas. Bueno, pues si te fijas en el cuadro de Las Meninas, hay una de las sirvientas que le ofrece un jarrillo de barro a una de las infantas, la infanta Margarita. Creo que es María Sarmiento, como se llama. Bueno, pues esta vasija de terracota que sostiene la infanta en sus manos hace un poquito de contraste con la bandeja, que la bandeja es de plata. Y bueno, pues porque una criada le da un jarrillo de plástico, una bandeja de plata, pues parece que es que le va a dar agua. O por lo menos es donde se servía agua perfumada, que era lo que entonces estaba para la colonia, tal cual. Pues no, pues hay una historia detrás que es muy curiosa. La moda de la época era que ese búcaro, ese jarrillo de arcilla, se rompiera en trozos, pues prácticamente hecho polvo, para comérselo. No me jodas. Sí. Esos trozos de arcilla que se comían enteros o que estaban reducidos a polvo se consumían para preservar la palidez del rostro, es decir, para que estuviesen blanquitas. No hace falta comer barro, que se metan ahí en una cueva y... Ya de por sí los nobles no salían mucho a la luz, porque si les daba el sol, pues se ponían... De ahí viene lo de sangre azul, es decir, estaban tan pálidos que las venas que se le veían en los brazos son las venas esas que se nos ven azules, no rojas. Sí. Por eso se dice la nobleza de sangre azul. Bueno, pues en este caso ya está muy documentado también esto. las tenía Drácula. Además, esta moda llegaba a ser supersticiosa, porque incluso se decía que comer barro permitía, pues bueno, pues perder peso, regular las hemorragias de la regla, incluso como anticonceptivo y también como un narcótico ligero, ¿sabes? ¿Cuánto embarazo tuvo que haber por ahí? Claro. ¿Sabes qué pasaba? Que esto se daba, cuando uno come barro, se da el síndrome de opilación. El síndrome de opilación es simplemente una obstrucción intestinal. Es decir, que
cuando tú tienes una obstrucción intestinal, la sangre no corre y entonces por eso te pones más pálido. Pero bueno, que es una costumbre muy peculiar, que además de verse en las meninas, también se trató en la literatura, lo trató Lope de Vega, Quevedo, se pueden encontrar textos donde se hace referencia a ello. Y bueno, esta curiosidad se descubrió en las meninas hace relativamente poco, en 1984, en una última restauración, ya que antes se creía que aquello que ofrecía María Sarmiento a la infanta era una jarrita de cristal con agua. Así que, ya lo sabes, la jarrita era para comérsela. Madre mía. Bueno, y ahora os voy a contar una historia que a mí me ha dejado patidifuso, y es la verdadera historia de las hilanderas. Las hilanderas, cuadro de Velázquez, otra maravilla. Tiene una historia que es para darle la vuelta al cuadro. Veréis, el Velázquez trufó de mensajes, es decir, escondió mensajes en esta obra maestra que desde el principio se malinterpretó como una escena costumbrista. Porque tú lo primero que haces cuando ves esta obra, que está en el Museo del Prado, como os he dicho, es ver unas señoras allí hilando las ruecas, haciendo, pues eso, hilando tejidos. Bueno, pues este cuadro, que se podía ver en el Museo del Cuadro del Prado hasta hace muy poco, se ha reestructurado, porque cuando se prendió, pues estaba en el incendio en el Alcázar en 1734, se quemó, le añadieron unas tiras a los lados que no le correspondían. Pues hace poquito esas tiras se han escondido y ahora sí se ve el cuadro tal y como lo quiso pintar Velázquez. ¿Pero qué quería Velázquez contar en ese cuadro? ¿Quería contar realmente pues que había ahí 3 mujeres hilando? Pues no, pues veráis. Un grupo de hilanderas en el taller... Hay más, ¿eh? ¿Ahí? ¿Más de 3 hilanderas? Sí. Bueno, las principales, las que se ven delante, son 3. Bueno, pues un grupo de hilanderas en el taller de la calle Santa Isabel, en Madrid, en primer plano. 3 damas contemplando tapices al fondo. Es como si fuesen las clientas que van allí a ver. Una escenera costumbrista. ¿Es tan sencilla la cosa? Pues no, mira. Algunos expertos no se lo creían, pero había mucho mutismo, no se sabía muy bien la historia de este cuadro, porque ningún documento de la época pues daba el verdadero título de la misma. Entonces, como cuando se sacó, pues apareció allí el cuadro, pues dijeron, ¿qué es lo que las hilanderas? Pues le pusieron las hilanderas. Pero en 1948 apareció un documento que permitió desenredar la trama y reveló pues una de las obras más inteligentes jamás ejecutadas. Vamos a 1628. En 1628, 2 genios de la pintura se encuentran en el mismo taller. Uno tenía 29 años y era el pintor oficial de Felipe IV. Y el otro 51 y se encontraba de visita en la ciudad y era el artista más famoso de Europa. ¿Quiénes son? Pues Velázquez y Rubens. Velázquez está pues fascinado, es fan número 1 de Rubens. Por todo, por la capacidad de trabajo de Rubens y sobre todo por la posición social que ocupa. El holandés era pues mucho más que un pintón, porque era un consejero político. Estaba a punto de viajar a Londres para representar a España en una misión diplomática. Damos otro salto en el tiempo. Nos vamos a 1657, casi 30 años después. En el apogeo de la maestría de Velázquez, pinta para Pedro de Arce, que era el montero de Felipe IV, un tema que cayó en el olvido cuando en el siglo XVIII la obra entre las colecciones reales se le dio el nombre que más obvio era, el de las hilanderas. Damos otro salto, 1848, cuando os decía ahora, una investigadora que se llamaba María Luisa Caturla halla un inventario de bienes de Pedro de Arce, donde aparece el verdadero nombre del cuadro, que es La fábula de Aracné. ¿Sí? Sí, no se llama Las hilanderas, se llama la fábula de Aracné. Y es que la diosa Minerva y la mujer, la mortal Aracné, están incluidas en el cuadro. Son figuras de un relato de Ovidio y están pintadas como si pertenecieran al tapiz de fondo, pero no es así. El tapiz es en realidad otra obra más famosa, es El rapto de Europa, una escena mítica, y no uno cualquiera, sino el que Velázquez vio pintar a Rubens a partir de uno de Tiziano. Es decir, el primero que pintó El rapto de Europa fue Tiziano. Rubens, cuando se encuentra con Velázquez, cuando está en Madrid, está pintando precisamente una copia de ese cuadro. Y Velázquez, en este caso, lo esconde ahí al fondo. O sea, El rapto de Europa, lo que está al fondo del todo... Sí, que sale aquí uno con un casco, una espada, parece ser. Ahí está. Ese es un cuadro de Tiziano que estaba pintando Rubens.
Velázquez da una lección de historia de la pintura. Los pintores imitaban unos a otros para igualarles y además para superarles. Es decir, si este ha sido capaz de esto, yo soy capaz de esto y demás. En Las hilanderas, Velázquez copia a Rubens y que este está copiando a Tiziano. Y además de una manera magistral. Es tan poquito lo que se ve del Rastro de Europa que solo quien conoce realmente a los antecesores y quien ha visto esos cuadros lo puede identificar. Si tú eres neófito y ves eso, tú no puedes averiguar jamás en la vida que eso es un cuadro de Tiziano. Pues no. Los sucesores son deudores de sus predecesores, es decir, los hijos son los deudores de sus padres. Esta es una de las reflexiones de Las hilanderas y esta clave también reside en la fábula de Aracné. Minerva es la maestra y Aracné es la discípula. Sin embargo, Aracné no quiere reconocer a la maestra y por eso tienen una disputa. Sin embargo, en el cuadro las dos son amigas. ¿Esto qué quiere decir? Que Velázquez, digamos que hace las paces con Rubens, reconoce su valía y entonces dicen, los dos estamos a la misma altura. Si la maestra y la discípula estaban en conflicto, aquí han cambiado la historia. Las dos son amigas. Así que nada, Velázquez no se coloca solo como sucesor de Tiziano y de Rubens, es decir, yo soy el siguiente en esta escalafón, sino que aspira además a ser estar al mismo nivel social que ellos. Felipe II ennobleció a Tiziano y Rubens fue nombrado caballero en España y en Inglaterra. ¿Y Velázquez qué pasaba? Pues que como era de familia pobrecica, pues no podía ser caballero. Le costó, Dios se ayuda, conseguir un título nobiliario. ¿Por qué? Porque sola de la pintura no podía vivir. Tenía que ser también noble para que con las rentas de la nobleza pues poder dedicarse tranquilamente a la pintura. Casi 10 años se tardó Velázquez en conseguir ser caballero de la Orden de Santiago. Y durante ese tiempo fue cuando pintó estas hilanderas, que realmente no se llaman así. Realmente es un grito diciendo que leche, que yo necesito estar a la misma altura que mis maestros. ¿Y cómo se llama el cuadro? El rapto de Aracné. ¿Y dónde está Aracné? Son las dos personas que están viendo el cuadro al fondo allí en el ahí, esas son Aracné y Minerva. Y bueno, mira, vamos desde atrás adelante. En cuarto plano, al fondo, el Rapto de Europa. Es un cuadro dentro de otro. Esto es uno de los recursos muy populares en el barroco, es decir, que se pinte un cuadro dentro. Velázquez convierte una pintura ya existente en un tapiz. Es el tapiz que está ahí al fondo, el que casi no se ve. Sí. Y no lo pinta en su totalidad, lo esconde. El artista pues lo vela para que no se sepa muy bien qué es lo que hay allí. Lo pone en el lugar que al final es donde van a parar los ojos. Es decir, ¿qué leches es esto? Pues ese era el Rapto de Europa. Velázquez copia el cuadro de Rubens, que, como os he dicho, que al mismo tiempo lo copia de Tiziano, y con este guiño pues se hace sucesor de los pintores más famosos. Tercer plano, es decir, nos acercamos un poquito. Aracné. Aracné es una realidad, ¿está físicamente ahí o está también dentro de la escena? Bueno, pues se puede considerar que Minerva y Aracné se sitúan en el taller. Sin embargo, ambas parecen formar parte del tapiz. Está ahí escondido, no se sabe muy bien si está en el tapiz o no. Pero ¿qué más da? Si no hace falta preguntarse si están o no. ¿Las de la derecha? Las de que están ahí al centro, un poquito a la derecha, allí, antes de las tres Sí. juezas o sirenas que están aquí más adelante. Ese es otra obra maestra, es decir, no se sabe en realidad si eso es un tapiz o si están ahí de verdad. Segundo plano, ya llegamos aquí. Tres damas. Aquí estos son los personajes que tienen más, que crean más controversia, porque no se sabe muy bien quiénes son. Son tres damas que están ahí, que parecen un jurado que tiene que discernir quién es la mejor tejedora, Minerva o Aracné, y bueno, pues que Velázquez los deja ahí un poquito de manera críptica. Las tres damas dicen que pueden representar el pecado carnal y corresponderían a Leucosa, Parténome y Ligia, las sirenas que embaucaban a los hombres en la mitología griega. Y por último, el primer plano. Todo es un engaño. Las hilanderas no tenían que estar ahí, porque en el siglo XVII, entre otras cosas, la hilatura y el tejido no se efectuaban en el mismo taller. Velázquez fuerza una situación y justapone el arte, la pintura y el tapiz, a la artesanía, la hilatura. Las hilanderas son figuras de mayor tamaño que están preparadas para que el ojo del espectador salte sobre ellas en el primer momento y se pose en lo importante. Es decir, tú no las miras en el primer lugar, sino que te estás fijando en la parte de detrás, en el fondo. De hecho, ninguna tiene rostro, porque solo se insinúa o porque ellas están de espaldas. Así que, bueno, teniendo todo esto, en la estancia al fondo, Velázquez alude a Tiziano al utilizar el Rapto de Europa y bueno, pues ejecuta una escena muy colorida, que es lo más colorido del cuadro.
el veneciano, que fue maestro de color, mientras que su coetáneo y rival Miguel Ángel lo fue de diseño. También Velázquez utiliza las hilanderas para homenajear a Miguel Ángel. La pose de la anciana de la rueca y de la muchacha de espaldas se inspiran en 2 desnudos de la Capilla Sixtina. Tú fíjate si conocí a este tío. Y por último, bueno, pues ya para concretar todo, Velázquez también hace referencia a Plinio el Viejo y su historia editorial, en la que decía: la perfección de un artista se demuestra al saber transmitir la ilusión del movimiento en las ruedas de un carro. Las ruedas de las hilanderas parece que se mueven. Sí, eso sí. Este era Velázquez y este cuadro es una genialidad. Y esto es de un artículo que se publicó en el número 434 de la revista Historia y Vida, que me lo encontré por casualidad y que es una maravilla de lo que están contando aquí, y que a mí me ha parecido que esto había que Hay que contarlo. contarlo. Muy bien. Bueno, y antes de que don Joaquín nos explique quién era el hombre este, el que se colgó de cabeza abajo, Madre mía. no me cuentes historias. Lo tenemos, pero también no me cuentes biografías. Tenemos canalito. Y vimos el otro día a Jaime I el Conquistador, ¿te acuerdas? Sí. Y esta semana nos toca una reina, la primera, Isabel I de Castilla. Buena mujer. No me cuentes historias y no me cuentes biografía. Joaquín, cuando quieras te pongo los tercios y vamos para adelante. Poniendo picas a caballos, enfrentando arcabuces a piqueros, con el alma unida por el mismo clero, que la sangre corra protegiendo el rey. Oye, antes de nada, me tienes aquí una cosa que pone lava de volcán que dura 1 hora. ¿Te pongo la lava del volcán durante 1 hora? Lo o? que quieras, digo, coge lo que más rabia te dé. Pero prometo no estar 1 hora. Ah, bueno. Es que... Va a estar complicado. ¿Cómo se llama el hombre este que nos vas a contar? Francisco Montaño. Francisco Montaño. Francisco Montaño. Muy bien. Y tiene que ver con el volcán, ¿no? Tiene que ver con el volcán, sí, ya lo he adelantado un poquito. Bueno, un poquito, si es que al principio el programa casi lo he dicho todo, porque este es de los españolitos anónimos, casi anónimos, porque sí conocemos su nombre, pero conocemos muy poquito más. Su historia me la encontré de casualidad, pues viendo el periódico el fin de semana, que yo soy de los nostálgicos que sigue desayunando el En fin papel. de semana con papel. Y luego envuelve los churros. Y luego envuelvo los churros como Dios manda, ¿sabes? Y si tuviera canario, le cambiaba la jaula del canario y pondría el periódico abajo. Porque me gusta y me lo encontré leyendo, pues a raíz del volcán de La Palma, pues salió esta historia en el periódico. Y lo que se adelantó, Francisco Montaño fue un español del siglo XVI que nació, bueno, que hay muy poquita información, os lo he enseñado antes, lo que hay en la Real Academia de la Historia, que si son 20 líneas y es que no dan para más. La biografía, los datos conocidos, y hay mucha vaguedad. Se supone, bueno, sí, se sabe que nació en Ciudad Rodrigo, en Salamanca, se sabe el año, 1503, nace casi con el siglo. Y a partir de ahí nos lo encontramos a los 15 años ya en Cuba. Dices, pues le cundió pues de tantos españoles de aquellos años que emprendieron la carrera de las Américas a hacer fortuna. Estando en Cuba, ya estuvo en una de las primeras expediciones al Yucatán. El Yucatán es la parte de México que está más cercana a la isla de Cuba. No penséis que Hernán Cortés fue el primer español que llegó a México, ni mucho menos. Hubo bastantes expediciones anteriores. Cuando llegó Cortés se encontró con españoles ya allí en México. Hay una historia muy curiosa de 2 españoles que convivían con los indios. Uno volvió con los españoles y otro estuvo luchando contra los españoles. Un día hacemos un programilla de esto porque es bastante curioso. Pues nuestro Francisco Montaño estuvo primero con otro de los primeros exploradores en Grijalva,
y luego siguió a la hueste de Pánfilo de Narváez. Pánfilo de Narváez fue enviado por el gobernador de Cuba contra Hernán Cortés. Hernán Cortés llegó a México, desembarcó y desobedeció las órdenes del gobernador de Cuba. ¿Cómo se llamaba? Velázquez, precisamente se llamaba el gobernador. Y se puso a entrar, se propuso entrar en el Imperio Mexicano, a conocer aquello, porque realmente hay que ponernos en la época. Ahora mismo tú vas a un mapa y lo pones en internet y lo ves tan claro. Entonces era un vacío lo que había para los españoles. No sabíamos dónde empezaba la tierra, dónde empezaba el mar, qué pueblos había allí. Eso realmente en aquella época lo único que se dominaba era Cuba, la isla de entonces llamada La Española, lo que es la República Dominicana, Puerto Rico y poquito más. No se había adentrado para nada, no se había dado el salto a la conquista del continente. Estos son los primeros inicios. Pues Hernán Cortés se coge ni corto ni perezoso y desobedece a Velázquez y se pone a ir por su cuenta. Por eso está la historia del barrenado de los barcos. ¿Os suena que que Hernán Cortés, para que su gente no tuviera más narices que tirar hacia adelante, cogió y hundió sus barcos? Así no había más opción que avanzar. Ya no podían volver hacia Cuba. Ya no les quedaba más narices que, chicos, por eso cuando se dice hemos quemado los barcos, es que no hay marcha atrás. Solamente queda avanzar hacia adelante. Pues Cortés dio ese paso. Y nuestro Francisco Montaño iba en una expedición que envió el gobernador de Cuba, que dijo, ¿dónde está este hombre que se me ha revelado? Pues iba de la mano de Pánfilo de Narváez, que era otro explorador. Se juntaron las dos huestes, la de Hernán Cortés y la de Pánfilo de Narváez. Al final salieron derrotados los de Pánfilo de Narváez y Hernán Cortés, con buen criterio, en vez de ponernos como prisioneros y esclavos, lo que se hacía en la época, no, lo sumó. ¿Por qué? Porque en el fondo éramos 4 gatos y no sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar. No sabía Hernán Cortés a lo que se iba a enfrentar. Entonces sumó sus tropas, las tropas de Pánfilo de Narváez, a las suyas. Y ahí entró nuestro Francisco Montaño a formar parte del ejército de Hernán Cortés. Las siguientes noticias que tenemos de Francisco Montaño ya es en Tenochtitlán, que no lo he pronunciado bien, es totalmente pronunciable. Tenochtitlán, esto pues es eso. Luego lo metemos en la parte de errores nuestros. Pero es que he practicado, ¿sí? Y no hay manera. Los nombres aztecas son muy complicados, tienen una fonética muy difícil y me cuesta horror. Bueno, el volcán ese grande que hay en México. Sí, el Popocatépetl, pero eso es más fácil. Sí. ¿Sabes? Eso es más sencillo. Pero Tenochtitlán y la cantidad de nombres aztecas, mexicas, mayas, chacaltecas, ostras, es complejo. Pues ya la siguiente noticia que tenemos de Francisco Montaño es entrando en Tenochtitlán y es de los primeros que entra con Pedro de Alvarado en el templo mayor de la capital de los aztecas. Se distinguen los combates contra los aztecas, es herido en la cara, combate en la Noche Triste, combate en la batalla de Otumba, que es donde Hernán Cortés se juega el todo por el todo, y cuando se había retirado, recuerdo que hablamos de esta, pero Otumba es posiblemente la mayor victoria del ejército español contra un ejército más numeroso. Miles y miles y miles, se habla de 100.000 tranquilamente, aztecas contra una hueste pues de varios cientos de españoles, los supervivientes de la retirada de Hernán Cortés durante la Noche Triste, que posiblemente es de las mayores derrotas del ejército español. Y bueno, Cortés tenía, sí, unos miles de aliados, de aliados chacaltecas, que eran pues los enemigos acérrimos de los aztecas. Para que nos hagamos una idea, la conquista fue una guerra civil entre indios.
Hernán Cortés y el resto de conquistadores se pudo conquistar aquellas tierras porque apoyaron los indios. Se unieron a los de los bandos directamente. Exactamente. Los aztecas eran el pueblo dominante sobre el resto de pueblos de la zona, y estos chacaltecas, cuando vieron aparecer por allí unos señores que parecía que militarmente, ostras, estos controlan, no se les pone nada por delante, se hicieron aliados de los españoles y les aportaban el número. Entonces varios, si a lo mejor había 10.000 del ejército español, 9.000 eran chacaltecas y 1.000 españoles, en números redondos, ¿sabes? Pues Otumba fue la batalla donde Cortés se jugó el todo por el todo y derrotó al ejército azteca. Una derrota que dices, ¿cómo es posible que 10.000 contra 100.000? Pues a base de echarle coraje, y en una carga de caballería mataron al jefe del ejército azteca, y el ejército azteca se derrumbó. Al fin y al cabo, los que saben de esto dicen, es que los aztecas no eran soldados, eran combatientes. Los españoles éramos soldados. Esa es la diferencia. En un ejército, aunque sea chiquitín, si hay disciplina, Hernán Cortés decía, no combate el número, sino el valor. Ahora mismo es que no recuerdo El caso es que el oficio hace más que el... Sí, exactamente. El oficio y las ganas de... La disciplina, es que la tengo por aquí, la frase, no pelea el número sino el ánimo, no vencen los muchos sino los valientes. Es decir, si tú crees en algo, estás convencido, aunque seas 4 gatos, eres capaz de derrotar a alguien, que son muchos más, pero no lo tienen tan claro. Entonces los españoles sí eran soldados, no eran tercios, cuidado, no podemos hablar de tercios en América, pero sí que muchos de estos eran veteranos de las campañas de Italia, las primeras campañas de Flandes. Ostras, sí veníamos con una experiencia pues de 8 siglos de reconquista y de gente muy, muy formada militarmente, y los aztecas pues no dejaban de ser pues bueno, combatientes, de gente que se juntaba, y estos tenían ya un principio de disciplina y eran los que controlaban todo el centro de México, pero realmente pues en aquella batalla se deshicieron simplemente con la muerte de su jefe, de su líder. Una vez tomado esto, tras esta batalla de Otumba, donde nuestro Francisco Montaño pues la verdad es que se comportó como un valiente, bueno, pues siguió la guerra contra los aztecas hasta la toma de su capital, y hubo un momento que Cortés se encontró pues que no tenían pólvora. Claro, pensemos que en América el tema del hierro no conocían el hierro, entonces los aztecas no tenían armas de hierro, era madera y piedra. Y los españoles no sabían con qué hacer pólvora, dependían de los suministros de Cuba, pero claro, como Cuba estaban enfrentados al gobernador, pues tampoco podían pedir ayuda. Y Cortés miró para arriba y dijo, sí, y aquella montaña que echa humo, ¿y eso qué es? Pues antes que nuestro querido Francisco Montaño subiera al volcán, ya había subido otro español, Diego de Ordaz, que según el mejor cronista que tenemos, Bernal Díez del Castillo, es el cronista que escribió la verdadera conquista de la Nueva España. Es un soldadito de a pie que va contando su diario, por decirlo. ¿Ordaz con X o con S? ¿Ordaz? Yo en principio lo tengo con S. Con S. Es que sí. Urdax está en el País Vasco, que no me extrañaría que fuese pues, donde están las cuevas de Urdax. No sería de extrañar, exactamente. Relataba Bernal Díez del Castillo, el volcán que está junto a Huasocingo echaba en aquella sazón mucho fuego, de lo cual nuestro capitán Cortés y todos nosotros nos admiramos de ello, y un capitán de los nuestros, que se decía Diego de Ordaz, tomóle codicia e ir a ver qué cosa era. Tomemos codicia aquí como curiosidad, sí, no como avaricia. Y después de bien visto, muy gozoso, el Ordaz volvió con sus compañeros, y cuando fue Diego de Ordaz a Castilla, lo demandó por armas, quiso incluir el volcán en su escudo de armas, a su majestad. Y así las tiene ahora en su sobrino que vive en la Puebla. Esos son los datos. Tampoco me he puesto a investigar mucho sobre este hombre, pero ya hubo un español que subió y vio
lo que era un volcán. Los españoles podían conocer lo que era un volcán de su paso por las Canarias. Pero poco más. Pero poco más, exactamente. Pues aquí nuestro Francisco Montaño, ni corto ni perezoso, con un par de amigos, un par de compañeros, Larios y Mesa, dos zumbaos igual que él. Otros dos zumbaos igual que él, dice, voy para arriba, porque si hay fuego, lo mismo hay azufre. Y con el azufre hacemos pólvora. Entonces se fueron al Decathlon y compraron el equipo de escalada. Que era una cuerda de Es decir, pita. Exactamente, cogieron sus cuerdas, sus clavos y 4 mantas y subieron 5.500 metros, que eso cuesta mucho de subir. Para ti está chupado eso. Chupado, yo subí a los 2.000 y echaba el hígado, muchacho, a los 5.000 no lo quiero ni pensar, ¿sabes? El caso es que se plantaron allí los tres y estos dos, Larios y Mesa, le ataron a Francisco Montaño por los pies y le tiraron al cráter del volcán. Sí. Eso lo he hecho yo con mis hermanos en una antena, pero es decir, para poner los... Tiene eso aquel. Sí, pero no había volcán debajo. No había volcán. Pues este se cogió y se bajó y con una puerta, eso le tiraron al cráter del volcán y sacó varios quintales de azufre. Y con el azufre ya bajaron, cargados con los quintales, y hicieron la pólvora. Lo relata, bueno, hay varios cronistas que lo relatan. Cervantes de Salazar decía, según me dijo Montaño, era cosa espantosa volver los ojos hacia abajo, porque aliente de la gran profundidad que desvanecía la cabeza, espantaba el fuego humareda que con piedras encendidas de rato en rato aquel fuego infernal despedía. Demonios, que estaba en plena erupción, y estos tres se presentaron allá arriba y encima se meten en el cráter. No sé, de otro planeta. De otro planeta. El mismo Hernán Cortés, en las relaciones que hizo a Carlos V de la conquista de Nueva España, decía, he hecho mención de una sierra que está en esta provincia que sale mucho humo, y de allí, entrando un español, 70 u 80 brazas, atado a la boca abajo, se ha sacado azufre con que hasta ahora nos hemos sostenido. Y luego le decía al rey, a ver si es posible que nos mande usted pólvora y no le tengo que mandar otra vez a la criatura que se nos va a partir la crisma. Que se le va a chamuscar el pelo. Que se nos va a chamuscar, exactamente. Pues esta es la parte más nombrada de la vida de Francisco Montaño. Sabemos que siguió posteriormente en varias expediciones de conquista, en Michoacán, Tututepeque y en Honduras. Fue hacia el sur. Y él recibió una encomienda, tuvo que litigar con ella, bueno, porque se la querían quitar, bueno, pues los juicios del momento, quítate tú que me pongo yo. Al final consiguió que en su escudo de armas figurase el reconocimiento de la gran valía que había tenido, porque Cortés lo defendió y lo apoyó, porque la verdad se había comportado bastante bien. Y poco más se sabe de él, no se sabe ni dónde murió, ni dónde está enterrado. Y que lo mismo dentro del volcán. Lo mismo dentro del volcán, que si no había llegado la pólvora. Se sabe que falleció con fecha posterior a 1576, porque hay documentación de ese año que sí se habla de él, pero ya no se tiene ninguna noticia de momento de qué fue de este hombre, eso, ni dónde, ni cuándo falleció. Y está la historia que me pareció curiosa con el tema del volcán. Digo, pues sí, mira, sí. Me lo encontré. Digo, mira, qué curioso Claro, además, señor. estamos viendo noticias del volcán de La Palma y están diciendo, bueno, pues es que sale olivina, salen piedras semipreciosas, sale. Y el otro día estuvimos hablando de la peregrina. Claro. Y estuvimos hablando pues de las esmeraldas, del verde, de no sé qué. Y claro, pues es que lo que expulsa un volcán es el interior. Exactamente, es que lo que hay abajo son gemas, son piedras que se han creado a una presión muy alta, a una temperatura muy alta, y cristalizan. Esos cristales son los que luego tienen su valor, pues son difíciles de encontrar. Sí. Y en este caso las erupciones de azufre, que estamos viendo que la calidad del aire en La Palma es tan mala, pues precisamente por la cantidad de azufre que tiene el aire, pues este hombre podía haberse quedado ahí frito. Se podía haber quedado frito los tres. Y a mí lo que me llamaba la atención, digo, mira, claro, ese es el salto cultural que los indios no subían, los aztecas no subían al Popocatépetl. Esa es la montaña mayor de ¿Sagrada o lo...? ¿Por qué es sagrado? Porque el que sube no baja. Está allí, es que no, creo, allí no hay que subir. A lo mejor estoy metiendo la pata, pero creo que Plinio el Viejo
murió por acercarse a un volcán, al Vesubio o al Etna, Vesubio. uno de ellos, y dijo, a ver qué hay ahí arriba. Y luego Si ya no fue murió, estuvo cerca. su sobrino el que siguió la historia, pero yo creo que este la palmó. Yo de este me he informado también porque he visto un documental hecho por mexicanos recordando la figura, eso y la hazaña. Es para que veamos la mentalidad. ¿Por qué 4? ¿Por qué suma mucho el ánimo? Como 3 inconscientes o que sabían que allí no había un dios del trueno, tampoco sabían lo que era un volcán, no Sí. conocían el peligro como los chiquillos, Sí. por eso se hace tantas locuras de Está saliendo de fuego, pequeño, pero si me porque no ves aparto. el peligro, pero subieron para arriba, oye, y si hay fuego habrá azufre, pues ni cortos ni perezosos, no se les puso nada por delante. Y atinaron. Exactamente, 1520 y tantos. No se da una fecha exacta de cuándo se subió. Si en 1520, en junio de 1520 fue el asalto al Templo Mayor, la batalla de Otumba por ahí, pues sería a lo mejor al año siguiente cuando ya se estaba en el cerco de Tenochtitlán y bueno, pues sería cuando estaban más escasos de tropas y de suministros. Pues eso, en 1521 con unos 18 años más o menos, este salmantino de Ciudad Rodrigo pues se metió de... En vez de doler por patas. las mujeres, le dio por los volcanes. Pues, bueno, cada uno tiene sus manías. Ahí está. Qué historia más chula que nos has traído hoy. Poniendo picas a caballos, enfrentando arcabuces a piqueros, con el alma unida por el mismo. Bueno, pues como te has portado bien, Joaquín, te voy a poner una canción de las que os gustan a vosotros dos. Sí, Tierra Santa. Sí. Sí, ¿verdad? Eso No es de mi... no es de los más, pero sí. bueno, son Bueno, pues bastante, mira, pues pero bueno. claro, Tierra Santa tiene muchas canciones que tienen que ver con la historia y eso, con la leyenda. Pues tiene una que se llama La leyenda del Minotauro. Ya está, nos vamos a... No hace falta más presentación. Pues nada, hoy en nuestras canciones con historia, Tierra Santa, El laberinto del Minotauro. Un hambre atroz recorre el alma de un animal que un día encerraron en un lugar para que nunca escapara. El animal, mitad humano, su hambre sació, devorando la juventud que le ofreció un rey malvado. Sabes muy bien que es el castigo de un dios, algo que nunca podrá detener la humanidad de tu ser. Este es mi reino, oh, encierra mi libertad. Este es mi reino, oh, el que nunca puede escapar. ¿Te mola esta, Joa? Sí, mucho. Sí, ¿verdad? Esta es de la vuestra. La verdad que sí. Vamos a aprovechar que se ha ido a mear, Corre, está tardando. se ha ido a mear el director. Que sí. Que Terminamos, que nos tiene esclavizado. sí, aquí. Oye, que vamos a tener que meter en nómina a Gerardo, que viene la semana que viene, y esto es el mismo sueldo a repartir entre más. O sea que, Yo no sé cómo vamos a llegar a final de mes. Pues, de verdad. ¿qué tienes para la semana que viene? ¿Qué te Pues tengo, agárrate, a un tal Josip Mikhailovich Derivash. Toma ya. ¿Qué tienen que ver los rusos con esto? Pues mira, ¿Lo vas a dejar ahí? luego ya dejar ahí. Bueno. La semana que viene más. Muy bien, me vais a permitir, yo me libro. Yo ya me ha tocado, yo me libro. Como viene Gerardo, voy a abusar de él
que él me cuente lo que le dé la Le gana tienes engañado al muchacho. y le tengo engañado. No, le vamos a hacer un regalillo. Vale. Venga, te traes unas galletejas o algo, Algo exactamente del que pueblo. por lo menos si él no lo quiere aprovechar, pues su muchacha y No su... solo por fan, hombre. le traes algo de nuestra... que hemos tenido las jornadas hace relativamente poco, pues algo de lo que han estado vendiendo por ahí. Y me ha dicho el director que va a hablar de una maga, de la primera maga de la historia. Como está ahora muy enganchado con Ana María Vázquez Ois, con Sí, con los sumerios. con su maestra, con los sumerios, yo vengo a hablar de eso. Muy bien. Así que tenemos un programa muy interesante. No, lo de Gerardo no sé todavía, creo que me va a hablar de Juan Caballón, creo que me ha mandado por ahí, que no sé quién es, ya no lo contará él. Yo ahora mismo no sé quién es. Pues Juan Caballón, bueno, ya hablamos la semana que viene. Exactamente. Vale, No desvelamos más. Espera, que te pongo Siniestro Total y nos despedimos. Nos ha quedado un programa chulo, ¿eh? Yo creo que sí. ¿Qué te pareció lo de las meninas? ¿A que no lo sabías? La menina ni idea. Nada. Pero la verdad es que Pero ni tú ni yo. se va a ver el cuadro, la pintura de otra manera. Sí. La próxima Es que- vez que vaya al Prado, que va a ser pronto, por cierto, un fin de semana de estos de Navidad, me tengo que pegar la panzada cultural y tengo que dejarme caer por el Prado. Yo me sorprendí mucho con las meninas, porque la verdad es que Velázquez es capaz de pintar el ambiente, eso se mastica, pero es que cuando ya me he enterado de la historia de las hilanderas, Es que hay mucha historia, pero es que si no te la cuentan, pues tú ves eso, unas hilanderas. en mi escalafón de pintores españoles y de número uno, que podía ser Goya, Picasso, Velázquez, acaba de pasar por la izquierda Velázquez, pero muy adelante, ¿sabes? Yo, para mí No, sigue genial. siendo Ibáñez, el de Mortadelo y Filemón. También Yo tienes lo razón. siento, pero lo tengo en la cúspide. Que nos enrollamos. Hasta la próxima. Hasta la semana Queridos que viene. oyentes, nos vemos la semana que viene. Somos almas